Buenas, mi nombre es Danilo de la Cruz y pues hoy les voy a hablar sobre estructuras y máquinas. Meramente, ¿qué es una estructura? Una estructura es un conjunto de elementos capaces de soportar pesos y de proteger los objetos o máquinas a las que pertenece. Las fuerzas que actúan sobre una estructura se llaman cargas. Existen, pues ahí están las estructuras naturales, como por ejemplo el esqueleto del cuerpo humano, y estructuras artificiales. Están, por ejemplo, aquí está una estantería, columpio y puentes. Los puentes son estructuras que sirven para soportar fuerzas muy grandes. Por ejemplo, ellos soportan su propio peso, soportan el peso de las cargas, el peso de los vehículos, de las personas. Y también están diseñados para soportar cambios climáticos, sean tormentas, vientos, todo ese tipo de cambios climáticos. Aquí tenemos dos tipos de puentes. Puentes de arco, que las piedras se colocan en forma de arco y el puente son muy resistentes. Y también tenemos los puentes de viga, que esos están formados por unión de piezas triangulares. Se consiguen puentes largos y muy resistentes. Aquí podemos ver un ejemplo de puente de arco, como se nota que está en forma de arco, valga la redundancia, y puentes de vigas. Tenemos dos ejemplos de dos puentes de vigas diferentes estructuras. Estos están con estructuras triangulares y estas completamente planas. Las máquinas. Pueden haber dos tipos de máquinas, máquinas simples y máquinas compuestas. Entre las máquinas simples podemos encontrar lo que es la palanca. ¿Qué es la palanca? La palanca simplemente es una barra rígida que se apoya en un punto. Este punto se le llama punto de apoyo. ¿Para qué sirve? Para transmitir una fuerza sobre una par. ¿Para qué sirve? Para transmitir una fuerza. ¿Cómo funciona? Pues sobre una parte de la palanca ejercemos una fuerza F para poder levantar la carga que esté en el otro extremo. Aquí tenemos un ejemplo de que la carga es el muchacho y le hacen una fuerza hacia abajo. El punto de apoyo está en toda la mitad de la tabla sobre esta superficie. ¿Y qué le opone la resistencia? El cuerpo del otro muchacho. En la siguiente imagen podremos ver uno más claro de palanca. Aquí vemos un muchacho haciendo fuerza sobre haciendo palanca sobre una barra, se podría decir, donde tiene el punto de apoyo sobre esta estructura con una carga que es una piedra de 400 gramos. Hay varios tipos de palanca. Todo depende de la situación del punto de apoyo con relación a la resistencia y la potencia que ésta ejerza. Por ejemplo, en las palancas de primera clase tenemos las tijeras. Tenemos en las de segunda clase tenemos eh, un destapador. En las de tercera clase podemos ver lo que son unas grapadoras, pinzas sacacejas. Aquí podemos ver más tipos de máquinas simples. Por ejemplo, tenemos plano inclinado. Pues es una máquina simple que es una rampa, está en forma de rampa que se utiliza para subir objetos o bajar de forma más fácil. Ahora, ¿qué pasa si enrollamos esta máquina simple en un plano inclinado? Podemos obtener lo que es un tornillo. Entonces, el tornillo consiste en enrollar un plano inclinado sobre su eje o un cilindro. Aquí lo podemos ver en la figura. Un cilindro, un plano inclinado, enrollado encima en el cilindro. Y obtenemos lo que es un tornillo. Ahora, si unimos dos planos, podemos obtener una cuña. Esto se utiliza para separar objetos al aplicar una fuerza. Por ejemplo, podemos tener clavos, tijeras, cuchillos y o hachas. Acá tenemos otro ejemplo de máquina simple, como lo que es una polea. Se utiliza para levantar objetos de una forma más cómoda, más eficiente y sin realizar tanto esfuerzo. ¿En qué consiste, de qué consta una polea? Una cuerda, una rueda, un canal, una rueda con un canal, pues que el canal sirve como guía para la cuerda para poder aplicarle una fuerza de un extremo y del otro levantar la carga. ¿Dónde lo podemos utilizar? En pozos de agua,
grúas, en los ascensores. Las máquinas compuestas, disculpa. Las máquinas compuestas son las máquinas que están conformadas por varios operadores mecánicos, unidos entre sí formando un mecanismo. Como por ejemplo tenemos aquí lo que son las manivelas, es un operador mecánico, ya que solo es una barra doblada que transmite su movimiento a un eje. Se puede utilizar en los tornos, manillas de la puerta, mecanismo de la caña de pescar. Aquí lo podemos ver en el gato de un automóvil. Eh, Piñón cremallera. ¿De qué está conformado? Está formado por una rueda dentada o un piñón encajado en una rueda dentada o cremallera. Cuando hacemos girar la rueda dentada, la cremallera se desliza o se desplaza en una línea recta. Por ejemplo, se pueden utilizar en los sacacorchos, como lo vemos aquí en las imágenes, o en las puertas de corredera. Engranajes. Son ruedas con dientes que encajan entre sí. ¿Cómo funciona? Se trata de movimiento de un engranaje a otro. O sea, un engranaje transmite el movimiento a otro cambiando el sentido del giro. Por ejemplo, lo podemos ver en los relojes y en las máquinas. Eh, Ruedas dentadas y de cadena. Este ejemplo lo podemos ver mucho en las motocicletas, en las bicicletas. ¿En qué consiste? Consiste en una cadena que transmite el movimiento de una rueda dentada a otra rueda dentada. Claramente, como se ve en el ejemplo, ¿en qué funciona? ¿Cómo funciona? El movimiento de la rueda dentada número 1 se transmite a la rueda número 2 gracias y por medio de la cadena. Aquí pues ya lo había mencionado antes, podemos ver un claro ejemplo de lo que es una máquina totalmente compuesta, una bicicleta. ¿De qué está compuesta? Frenos, pastilla de los frenos, rueda, platos, piñones, cadena y el cuadro que vendría siendo el marco de la bicicleta. Y bueno, esa es mi presentación sobre estructuras y máquinas. Muchas gracias.